Gloria a Dios. Mariela les dio la bienvenida, pero yo también les quiero dar esa bienvenida a toda nueva creación satélite en nuestra iglesia, de los que están conectados, a todos los que nos visitan por primera vez y a todos los que más adelante lo van a ver en la grabación. Sean todos bienvenidos en este día tan especial, día que se lo dedicamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me voy a fusilar una frase que lo dijo un alabador, me gustó mucho. Dice, estamos gozosos, muy gozosos, y el mundo no nos puede quitar este gozo. Y no nos puede quitar este gozo porque el mundo no nos los dio. Entonces no nos los puede quitar. Así que recibe ese tremendo gozo de nuestro Señor en esta mañana para recibir la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Demos gracias al Señor y quiero que repitas conmigo y dile, Señor, gracias porque la palabra que yo voy a recibir en esta mañana es palabra para mí, para mi vida, y hoy tu palabra me va a cambiar totalmente en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es poderosa y nos cambia la vida, y yo lo creo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Estamos gozosos? A los que estamos aquí, ¿estamos gozosos? Vamos a recibir la palabra en esta mañana y con ese gozo vamos a buscar Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Y quiero que empieces a tomar este versículo, porque se va a basar toda la conferencia, que lo tomes y empieces a reflexionar, porque como estábamos orando, este versículo te va a cambiar la vida. Esta palabra te va a cambiar la vida. Así que está atento de lo que el Señor nos va a mostrar a través de las Escrituras en esta mañana. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero que capten lo que nos está dirigiendo la palabra en esta mañana acerca de este personaje que tanta lata nos está dando en esta época de la vida, con su famoso virus. Y una vez más, yo lo quiero volver a repetir, porque cáptalo, amado, que empiece a salir el celo de tu corazón de que este personaje no me va a echar a perder mi vida, y menos en esta época de cuarentena. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios. Amados, aquí estamos viendo algo interesante, empezando el versículo, que el Señor le dice al apóstol, que después le cambió el nombre a Pedro, es el apóstol Pedro, pero en este momento se llamaba Simón. Y le empieza a decir, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y yo quiero que pongas tu nombre. Así como el Señor le decía a Simón, pon tu nombre, por favor. Le dijo también el Señor a Ricardo, Satanás ha pedido darte una zarandeada
como a trigo. Y empieza a salir ese celo dentro de ti, que me va a zarandear. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Y curiosamente, estamos viendo aquí que el Señor le dice, Simón, Simón, pero 2 veces. Solamente 2 veces. Cuando vemos que cuando el Señor hablaba, siempre estamos viendo que Él trascendía sobre la esencia de la creación de Dios, que está compuesta en 3 en 1. Vayan captando eso, por favor. La esencia del compuesto de la creación de Dios es de 3 en 1. Dios es trino. Dios es trino y es en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Y cuando nos referimos de Dios, nos referimos como una persona singular, una persona individual, pero está compuesto en 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre también es una creación trina, es trino. Estamos compuestos tú y yo de espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando nos referimos al ser, también lo vemos de forma individual, pero está compuesto de 3. Entonces, te refieres a mí como persona en singular, pero mi compuesto es espíritu, alma y cuerpo. Si ves un objeto, como por ejemplo un huevo, también está compuesto en 3 por 1. ¿Qué tiene el huevo? El huevo tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Y también nos referimos cuando queremos pedir como unidad, yo te voy a pedir, pásame el huevo. No te estoy diciendo, pásame la yema, pásame la clara o pásame la cáscara. En su caso, para preparar algo, tal vez. Pero normalmente nos referimos en forma singular, el 3 en 1. Y no pierda de vista que en este 3 por 1, el Señor ratificaba y siempre le gustaba mostrar este compuesto de su creación de estas 3 veces. En la numerología bíblica, el número 3 significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces al Señor le gustaba certificar lo verdadero de su creación. Vas a leer en la palabra varias veces que el Señor dice, de cierto, de cierto, de cierto te digo. Lo dice 3 veces. Para certificar, para ratificar, para sellar que lo que Él está diciendo o Él ha creado o nos quiere enseñar es total y absolutamente ciertísimo de lo que estás escuchando en esta mañana. Gloria a Dios. El compuesto de 3 en 1. El 3 en 1. Y el Señor le llama a Simón 2 veces. Debió haberle dicho 3 veces, ¿no es cierto? Simón, Simón, Simón. Pero nada más le dice 2 veces, porque aquí vamos a ver algo interesante en la vida de Simón, que no tenía el compuesto de esta creación del 3 por 1. Aquí está hablando el Señor refiriéndose de 2 nada más, no de 3. Y por lo tanto, el compuesto del 3 por 1, quiero que empieces a aterrizar de que definitivamente esta creación de Dios en ti y en mí, cuando estamos arraizados en ese 3 por 1, se está manifestando nuestra identidad espiritual. Tomen eso. El 3 por 1 nos va a dar una identidad espiritual. ¿Y por qué el Señor le llamó 2 veces nada más? 2 veces cuando le dice, ¿no? Pedro, estoy orando por ti para que tu fe no falte. Esto está en el siguiente versículo.
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Un compuesto. Estoy orando por ti. ¿Y qué sucede? Que nos vemos aquí que un apóstol, un llamado del Señor, no era un hombre de oración. No era un hombre de oración. ¿Se acuerdan en Mateo 26 cuando el Señor viene con estos tres apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan, y les dice, quédense aquí y velen, oren? Y fue al monte de Getsemaní y fue el momento cuando lloró sangre. Padre, Padre, quita de mí este trago amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando regresó, ¿qué estaba sucediendo con sus apóstoles? ¿Qué estaba sucediendo con Simón? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Pero aquí ya le dice Pedro, ¿no? Aquí Simón, Simón, pero aquí ya le está diciendo Pedro, ¿no has podido velar una hora? Y Pedro, amados, Pedro, aquí tenemos un Pedro, y Pedro no es nombre, dice la Escritura que no es nombre, es un sobrenombre. Se llamaba Simón, pero el Señor le puso por sobrenombre Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Pedro significa piedra, significa roca, significa duro. Y a Pedro toco madera. Y le dice el Señor, mira nada más, en este primer compuesto, Pedro, y le dice una sola vez, Pedro, ¿no has podido velar una hora? Mira lo que pide el Señor, una hora como mínimo una hora. ¿Y por qué Pedro no era un hombre de oración? Porque para entrar en oración en la vida diaria tenemos que formar un hábito, tenemos que formar una disciplina, y a veces no es fácil porque somos muy duros como Pedro, indisciplinados. Entonces Pedro, no has podido velar una hora, y por segunda vez el Señor va al monte y el líbrame de esta copa, y regresa y una vez más los encuentra durmiendo. Y le dice Pedro una sola vez, Pedro, ¿no has podido velar una hora? Y por tercera vez, el Señor va al monte, regresa y los encuentra durmiendo por tercera vez. Y ahí en la tercera vez que les dijo, ya duerman. Un compuesto tan importante como es la oración, apóstoles que eran llamados del Señor, caminaban con el Señor, veían las maravillas del Señor, no oraban. Y eso le está pasando a la iglesia, a mis amados, que no nos gusta orar. Somos bien pedritos, no nos gusta orar. Y luego le dice, estoy orando, un compuesto, estoy orando por ti. Y el segundo compuesto, para que tu fe no falte. También el famoso Pedrito, lo vemos cuando el Señor aparece en la tormenta y estaban los discípulos en la barca y se asustaron. ¿Quién es? Veían una sombra. ¿Será un fantasma? Y el Señor dice, no soy yo Jesús. Y ahí Pedro, muy avesado, le dice, Señor, déjame ir contigo. Y Pedro sale de la barca y caminó por las aguas. Y de repente, ¿qué sucedió? Se hundió. Viene el Señor y le dice, Pedro, también una sola vez, si lo observan en las Escrituras, una sola vez, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el Señor en el sentido figurado, lo lleva hasta la barca y le dice, Pedro, tienes que volver a empezar porque no estás listo para las altas tormentas. Tienes que volver a empezar. Y aquí lo importante es que podremos volver a empezar, pero con la experiencia que pasó Pedro. Dos cosas que le remarcó el Señor, dos compuestos importantes que Pedro no lo tenía. No oraba y no tenía fe.
Y si estamos hablando de la creación del compuesto de 3, entonces, ¿cuál sería el tercer compuesto aquí? El primero no oraba, el segundo no tenía fe. Y te voy a decir una cosa, para que pueda venir el tercer compuesto, por esa razón le dice nada más Simón, Simón. Para que venga el tercer compuesto, está primero la oración, luego la fe, y tienen que estar conmigo. La oración no puede venir sin fe, y la fe no puede estar sin oración. Dos compuestos que están totalmente ligados. Fe con oración. Y sin fe y sin oración, pues no hay fe. ¿Y el tercer compuesto cuál sería? Si tuviéramos el compuesto de oración y fe, el tercer compuesto que llegaría a nosotros como un sello de creación del 3 por 1, la unción. La unción. No puede venir la unción a nosotros si no somos gente de oración. No puede venir a nosotros la unción si no somos gente de fe. Y menos puede venir la unción si no oramos y no tenemos fe. Entonces el compuesto de 3 aquí, que el Señor nos está revelando, esta es una revelación de oración, fe y unción. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasaba con Simón? ¿Qué pasaba con Pedro en ese momento? Escucha bien eso. Nosotros podemos decir, somos espirituales, caminamos con Cristo, conocemos a Cristo, hemos visto los milagros de Cristo. Pero Pedro, que caminaba con el Señor y no tenía estos dos compuestos elementales, y por supuesto no podía llegar el tercero, ¿sabe cómo se movía Pedro en medio del Señor? Como un hombre almático, un hombre carnal. ¿Qué es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias con mucha gente? Porque no oramos, y si no oramos no tenemos fe. Hoy nos estamos muriendo de miedo con esta amenaza del virus. Iglesias que no oramos, iglesias que no tenemos fe, y por lo tanto, qué difícil es que llegue la unción a la iglesia si no tenemos estos 3 compuestos. ¿Habrá alguien aquí o detrás de las cámaras que me está entendiendo, que me está escuchando? Gloria a Dios. Y como almático, amados, Pedro como almático, ¿cómo era? Enojón, 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 flemático, visceral, ¿no? ¿Dónde he visto yo eso? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Quiero tratar de recordar dónde lo he visto. Se movía con el Señor y no podía tener, decíamos que estos 3 compuestos nos hace llevar a la identidad espiritual. Estos 3 compuestos nos va a llevar a la identidad espiritual, pero si no lo tenemos, vamos a estar ¿en qué? En la carne. ¿En qué vamos a estar? En lo almático. Y entonces, ¿qué pasaba con Pedro, no? ¿Se acuerdan cuando iban a llevar al Señor ya? Lo iban a tomar preso para llevarlo a crucificar. Viene la multitud preguntando quién es Jesús. Y se acercó un muchacho que se llamaba Malco, ¿sí se acuerdan? Y cuando se acerca Malco, sale Pedro, saca el cuchillo y le corta la oreja. ¡San! ¿Qué se imaginan que podía pensar el Señor? Ay, Pedrito, Pedrito, Pedrito. Como ahora el Señor está diciendo, ay, México, México, México. ¿Cómo están tan asustados, porque no tienen este compuesto, no oran ni tienen fe y menos sienten la unción? Colérico, flemático, y el Señor, ay, este Pedrito, ¿no? Y a manera de revelación, cae la oreja y Malco le dice, Señor, regrésame la oreja porque ya no tengo dónde poner mi lápiz. Así que el Señor le regresó la oreja. Estoy orando por ti. ¿Alguien puede captar eso? El Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, Pedro, estoy orando por ti. Amados, una cosa es que dice las Escrituras que Jesús subió y está sentado a la diestra del Padre intercediendo entre Dios y los hombres.
Es un mediador entre Dios y los hombres, pero no tiene nada que ver con oración, ¿eh? No tiene nada que ver. Aquí es otra cosa. Amados allá, amados aquí. Sintámonos privilegiados. ¿Sabes cuál es esta revelación? Que Jesucristo está orando por nosotros. Está orando por ti. Estoy orando por ti. Ahora, ¿cuál se imaginan ustedes que es la oración del Señor ante el Padre? Todos los días, todos los días. Padre, Padre, ya que no veo que Ricardo venga a orar, ya que no veo que Ricardo no tiene fe, está amedrentado, está con miedo, ya que Ricardo no veo unción en él, yo te ruego, Padre, yo te ruego, que los hagas, hombres de oración, mujeres de oración, hombres de fe, hombres de unción, iglesias de unción en todo el mundo, Señor. Eso está orando Jesús. Eso está orando el Señor por nosotros. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo, amados. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Estoy orando por ustedes, ¿no? Ahora no entres al confort, ¿no? Jesús está orando por mí, entonces ya no oro. El Señor está orando para que te conviertas en un hombre de oración, en una mujer de oración, en una iglesia de unción. 3 compuestos de la creación de Dios que forma la identidad espiritual. Estos 3 compuestos, no lo pierdas de vista: oración, fe y unción. Te va a dar la identidad espiritual y vamos a dejar de ser flemáticos, primeramente coléricos, pero luego vamos a dejar de ser almáticos, carnales, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, me preocupa, estoy orando por ustedes, me preocupa, Señor, ¿sabes por qué? Porque Satanás les está robando, Padre. Les está robando y ellos no se están dando cuenta. Mira nada más, ya le robó el gozo, ya le robó la paz, empezando por ahí. Y ha traído como consecuencia el robarle los demás. ¿Y cuál es el miedo, el terror? La muerte. Predicamos hace 8 días, ¿no? Que el virus, ¿cómo nos dice? Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Y ahí nos tiene aterrorizados. Señor, muchísimas gracias que estás orando por nosotros, pero yo me quiero comprometer contigo porque estos 3 compuestos quiero que sean en mi vida. Y empezamos diciendo que esta palabra me va a cambiar la vida. Y Señor, consiguiendo estos 3 compuestos en mi vida, seguro que mi vida va a cambiar. Y yo profetizo en esta mañana, sus vidas no vuelven a ser la misma. Amén. Satanás ha pedido para zarandearte. Amado, ¿podemos aterrizar este asunto? Si no estoy orando, si hay pereza para orar, obvio que no va a haber fe y menos unción. Entonces estás pedido, Iglesia, si no oras, estás pedida. Hombre, mujer, matrimonios, hogares, hijos, están pedidos si no tenemos estos 3 compuestos. Si no lo tenemos. Y aquí dice, Satanás ha pedido. ¿Y por qué sabe el Señor que ha pedido? ¿Por qué sabe que lo ha pedido? Entonces el Señor platicó con Satanás como sucedió con Job. ¿Se acuerdan? Que Dios platicó con Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has visto cómo un hombre recto, temeroso de Dios, se ha apartado del mal? Pero esta vez no. Porque el Señor dice, en uno de los versículos dice, no hables con él. No hables con él, no dialogues con él, ¿no? En Efesios 5:11 dice, no te enroles en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. No te enroles, no platiques con él, ¿no? En muchas veces cuando hemos estado liberando, la unción del Espíritu nos ha dicho, no platiques con él, échalo. Y vemos ahí, en Juan 14, verso 30, por eso aquí vemos
de que el Señor no estaba hablando con Satanás. Él no tenía comunión con Satanás, ni comunión, ni conversación, ni nada con Satanás. Y aquí dice en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, y él nada tiene en mí. Entonces Jesús no tenía que ver nada con Satanás, y esto nos está mostrando que también nos está enseñando que tú y yo no tenemos nada con él. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿No? ¿Cuántos aquí nos levantamos bravucones en esa fe, viniendo la unción así bien bravucón? Échalo fuera, Satanás te echó fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi cuerpo, fuera. No tienes parte ni suerte en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Échalo fuera. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, el Señor veía el cuadro del comportamiento de Pedro, veía las acciones de Pedro, las respuestas de Pedro, y cómo observaba que no oraba ni tenía fe. Entonces el cuadro pinta que Satanás está pidiendo para darle una señora zarandeada. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Amén. Gloria a Dios. Y también le dice, escuchen esto por favor, escuchen eso. También le dice, ¿te quieres zarandear como a trigo? ¿No? El Señor está usando el término del trigo en una zarandeada, ¿no? Te vas a zarandear como a trigo. Y una vez más, cuando escuchamos la palabra, te vas a zarandear, y como a trigo, ¿qué pensamos? El trigo, ¿no? ¿Cómo lo golpean? Pa, 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 ¿no? Ya ponte a pensar que puede ser más fuerte. Pa, 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 pa. Y más fuerte si no oras, si no tienes fe y no hay unción. Pa, pa, pa. ¿No? Entonces el Señor se está refiriendo al trigo. ¿Y el trigo qué es? Un alimento esencial de vida. Alimento esencial de vida. Y vemos un caso aquí, en Jueces capítulo 6. Y vamos a leer un poquito de esto porque aquí tenemos que captar cómo estamos ligados a este mensaje. Jueces capítulo 6, desde el verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Aparece este personaje, Gedeón, y estaba en el lagar zarandeando el trigo, sacudiendo el trigo, para esconderlo de los madianitas. Escucha esto. Los madianitas eran los enemigos del pueblo de Israel de aquel entonces. Y los madianitas tenían al pueblo aquí, los tenían dominados. Todo le quitaban, en todo estaban, los azotaban. Pero aquí había algo importante. Venían los madianitas y le quitaban su alimento. Ve captando eso. Del compuesto de 3, viene el enemigo y te roba, te está robando. Y viene aquí, y a pesar que lo hacían escondidos en el lagar, muy escondidos, para que los madianitas no se dieran cuenta de que había alimento, que había trigo, pues lo descubrían. Venían y le quitaban el trigo, le quitaban todo. Y entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo,
Fíjate lo que le dijo, ¿eh? Escucha esto. Y quiero que pongas tu nombre también ahí. Quiero que pongas tu nombre. Le dijo el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Amén. Aunque prediques lo que prediques, no me vas a quitar este miedo, no me vas a quitar este susto, no me vas a quitar este pánico, pastor. Viene el ángel y le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Y vemos aquí un caso como opuesto a Pedro. Pedro bravucón, flemático, colérico. Y aquí que vemos en Gedeón. Fíjate nada más cuando Satanás zarandea. Está observando el zarandeo de este enemigo. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, y no te envío yo. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en México, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Varón valiente y esforzado. ¿De dónde me sacas eso, Señor? Valiente y esforzado. Mira cómo estamos. Mira nada más. El enemigo nos tiene pisoteados, viene y nos roba, viene y nos quita. ¿De dónde sale que soy varón valiente y esforzado? ¿No? Mi familia es pobre. Miren la pobreza que estamos. Y el Señor nos puede contestar a ti y a mí. Fíjate cómo la reacción de este hombre, que cómo lo veo yo. Yo lo veo como varón valiente y esforzado, pero ¿cómo se ve él? Miserable. Somos pobres, no tenemos, todos nos roban, todos nos quitan. Mira cómo nos tiene, el virus nos va a matar. Y amados, reacciones, y esto se llama zarandeo. Y te ha pasado a ti y a mí, que cuando estamos en estas circunstancias lo que menos queremos es orar, ¿sí o no? Lo que menos tenemos es fe. ¿A dónde nos vamos? Al llanto, a la conmiseración. Nos está pasando esto, la pobreza, la enfermedad, el virus. Y no oramos. Y menos vamos a tener fe. Y menos habrá unción. El compuesto perfecto de Dios está tan lejos de nosotros porque no lo hacemos. Y el Señor se refiere al trigo. Por favor, ¿me están escuchando? Amén. El Señor se refiere al trigo de una manera tan especial. Y aquí viene la parte medular del mensaje. Y escúchalo, por favor. No se distraigan. No se me duerman. Aquí hay dos que ya están durmiendo. No se me duerman. Sobre todo Pedro, se me está durmiendo Pedro. Quieto Pedro. Juan capítulo 12, por favor. Escucha esto. Aquí está la parte interesante de este mensaje. Y una vez más, en Juan 12, 24, el Señor le dice, de cierto, dos veces. De cierto. Cuando Él, confirmando, dice 3 veces, no pierdan de vista, 3 veces, de cierto te digo. Y aquí lo está hablando en 2 veces. Les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Aleluya. Amén. Vamos a volverlo a repetir. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Se están dando del compuesto de estos tres elementos que el Señor está hablando, ligado al trigo. ¿Para qué? Para que finalmente, al tener estos tres compuestos, tú y yo tenemos que ser como el trigo, de llevar mucho fruto. Aleluya. Amén. Yo diría amén. Amén, Señor. Amén. Entonces, dice que si el grano de trigo no cae. Voy a darles como ejemplo, imagínense, ahorita tengo hambre, este es un pan. Imagínense que este es el trigo. Esta es una semilla de trigo. Para los que nos están viendo detrás de la cámara y también para los que nos están viendo aquí, para abrirles el apetito. Amén. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces imagínate, esta semilla de trigo, tú la tiras debajo de la tierra, ¿y qué sucede cuando entra debajo de la tierra? Ni cuenta te das. Ya el trigo entró. Pero ¿qué empieza a suceder abajo? Tres elementos que fluyen sobre el trigo. Tres elementos. La tierra, el agua y el oxígeno. Tres. Imagínense, estamos hablando de la creación, del compuesto de la creación de tres del Señor. Así es. Todo lo que veas es trino en esta tierra. Todo lo que veas. Y entonces, ¿qué pasa con el trigo? ¿El trigo es duro? ¿Y qué decía de Pedro? ¿Qué significa Pedro? Duro, 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 duro. En México hasta codos, bien codos. ¿Les gusta la sopa de coditos? El trigo es duro. Si lo quieres romper con el diente, no vas a poder. Si lo quieres romper con las uñas, no vas a poder. Entonces, con un martillazo, entonces sí, ¿no? Con un martillazo, entonces, ¿qué necesitamos tú y yo para poder entender este compuesto de Dios que nos está dando esta mañana? Necesitamos un martillazo. ¡Pa! ¡Ya! 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 Y ya, por allá. Tienen que lograr su identidad espiritual. Dejar de ser carnales y almáticos. Entonces imagínate, debajo de la tierra está fluyendo estos tres elementos, escucha bien, tres elementos, tierra, agua y oxígeno, que los tres elementos compuestos para identidad espiritual, que son oración, fe y unción, ¿no? Entonces estos tres elementos debajo de la tierra empiezan a fluir, a fluir, a fluir, a fluir sobre el grano de trigo, a fluir duro, muy duro, y empieza y fluye y fluye y fluye, hasta que lo aflojan y se rompe. Y cuando se rompe, ¿qué sucede? Sale el tallito, tallito tronco, tronco árbol. ¿Y qué va a dar? Mucho fruto. Va a dar mucho fruto. Mucho fruto. Entonces ¿se están dando cuenta de la influencia de estos tres elementos? ¿No? A lo que llega para dar mucho fruto. Ahora te imaginas los tres elementos de oración, fe y unción. Amados, iglesias, México, daremos al mundo mucho fruto en el nombre de Jesús. Por eso hoy tu vida tiene que cambiar. Estos tres elementos tienen que ser míos, Señor, para siempre. Y así lo haré. Oración, fe y unción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Yo estoy, pero ardiendo, en este momento ardiendo, porque es tremendo, amados, es tremendo, cuando empieza a fluir sobre ti estos elementos para traer tu identidad espiritual. Y la pregunta es, ¿queremos seguir siendo carnales? ¿Queremos seguir siendo almáticos? Romanos 8, ¿qué dice? Los que son de la carne y los que son del espíritu, los separa. Entonces, carnal, almático, seguirás o te convertirás en espiritual. Hoy está hablando el Señor, vengan
a tener esa identidad espiritual con estos tres elementos. Y amados, no es jactancia, no es jactancia. Tengo 18 años, levantándome a las 5 de la mañana para estar en la presencia de Dios en oración. En oración. Y el Señor ahí ha impartido, cada mañana, ha impartido una fe. Nos imparte esa fe y podemos ver cómo recibiendo, estando en la oración, recibiendo la fe, también estamos recibiendo unción. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren eso? Amén. Amén, amén, amén. Entonces, amados, mi hermano Jorge, mi gemelo, que ya lo conocen, a los que no nos conocen, somos bien parecidos, pero bien parecidos. Y siempre lo digo, a mi hermano siempre lo he visto guapísimo. ¿Y saben qué, amados? Cuando yo le platicaba de levantarnos a las 5 de la mañana, él decía, a las 5 es el momento que más uno duerme, más rico, estás profundo. Por eso que los ladrones roban a las 5 de la mañana, porque a esa hora estás profundamente dormido. Qué difícil es levantarte de la cama cuando estás ahí, bien pegado a la sábana. Y él lo empezó a hacer. Ya tiene más de un año haciéndolo, más de un año. La última vez que vino aquí en el mes de octubre, él y yo orábamos juntos a las 5 de la mañana. Pero ¿saben lo que pasó, amados? En este tiempo, el virus los tomó. Salieron positivos. Primero salió positivo su hijo mayor, que se llama Fernando. Se puso mal, malísimo, y lo tuvieron que internar. Y después ya salió del hospital y lo han aislado. Él no puede asomar las narices ni a la puerta de su recámara. Y de repente empezó a manifestarse la enfermedad con la familia, con mi cuñada Lulú, se empezó a poner mal. Y el día jueves, este jueves que pasó de esta semana, la internaron porque estaba muy, pero muy mal. Ya no respiraba, sus pulmones, tiene neumonía ahorita. Y pues prácticamente pues muy delicada. Llega la ambulancia y se la llevó, pero no permiten que ni familiares, no tiene visitas, no tienen nada, los aíslan completamente. Y cuando la ambulancia se la lleva, en ese momento el enemigo le pone en la cabeza a Jorge: esta es la última vez que la ves. Ella va al hospital porque va a morir. Ya, despídete de ella porque no la volverás a ver. ¿Y qué entró? En tormento. Entró en tormento, en pánico, ¿no? Se imaginaba ya la muerte. Y me llamó por teléfono, una vez que partió la ambulancia, me llamó por teléfono y me dice: hermano, por favor, ora por mí. Estoy desesperado, ya no puedo más, mi estómago se ha hecho un nudo, ¿no? Estoy súper nervioso. Empecé a orar por él a través del teléfono. Señor, tu paz, tu paz, tu paz. Amado, si cuando en tu corazón está el anhelo de estos tres elementos, de la oración, no dejar la oración, vendrá la fe y la unción. En el nombre de Jesús, Señor, tu paz, tu paz, tu paz sobre él. Y en ese momento toda esa angustia que tenía se le quitó, se le fue y entró en paz. A la confianza con el Señor. Pues muy mal. No permiten la comunicación. Creo que algunos mensajes de texto por el teléfono. Y el día de ayer, sábado, amados, el día de ayer, mi hermano ya se venía sintiendo mal. Ya estaba enfermo, muy enfermo. Y te quiero decir con esto de que todos están positivos ahorita. Todos tienen el virus. Y ayer en la mañana llega la ambulancia por él. Hablan al médico, le mandan la ambulancia. Y antes que se lo lleve la ambulancia me habló para decirme que íbamos a estar incomunicados y que pues ya se lo llevaban al hospital y que oráramos. ¿Y saben qué, amados? En ese momento, no pierdan de vista que es mi gemelo.
Es el hermano en la que yo me he llevado como uña y mugre. Califica tú quién es la uña y quién es el mugre. Y lo quiero mucho, lo quiero tanto. Y ver esa escena, que ya lo llevan al hospital también, cuando ahora las noticias son muerte. Pero yo dije, en lugar de la conmiseración, en lugar del llanto y la preocupación, me voy por la fe. Me voy para confiar con el Señor. Me voy a declarar que Él no tiene nada y la libramos en el nombre de Jesús. Le hablé a mi pastor, inmediatamente que colgué con él, oré por él. Le hablo a mi pastor Aarón Cole, que está en Guadalajara. Le cuento el asunto y le digo, pastor, por favor, permíteme mandar una grabación al grupo de pastores de su cobertura. Dame ese permiso. Y me dijo, adelante, ¿no? Y mandé una grabación. Pastores, por favor, está pasando esta situación y oren. Inmediatamente, estamos hablando, ayer fue el día de ayer, a partir de las aproximadamente 12 del día. Un poco más de las 12 del día. Y empezaron a orar, empecé a recibir mensajes, empecé a recibir palabras de aliento, oración de los pastores. Mando el mensaje también a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, a los muchachos de alabanza, a los servidores, a todos mandé una grabación también y todos empezaron a orar. No te preocupes, pastor, estamos orando, ¿no? Y eso se hizo viral y todos ellos empezaron a pasar la grabación a otros y a otros, los pastores a sus iglesias, y eso en un ratito se hizo volcánico el asunto. Se hizo explosivo, empezó la oración muy, muy fuerte, ¿no? En la cual, desde aquí, delante de Dios, yo les mando un tremendo beso a ustedes pastores, a ustedes miembros de la iglesia, a todos los que oraron, a los amigos que ayer me hablaron después de mucho tiempo. Gloria a Dios por tu vida, yo te bendigo, Paco. Y en el nombre de Jesús, Señor, wow, ¿no? Y confiado, y yo le decía a Paco, yo estoy seguro que salimos de esto, estoy seguro. Y Paco me decía, siempre hemos aprendido de ti eso, mi brother, siempre, esa fe que tienes, esa fe. ¿Quién te la da? Como decíamos hace 8 días, ¿quién te la da? ¿Sabe quién te la da? Las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana empiezas a recibir esos elementos. Amén. Y entonces, amados, mi hermano sube a la ambulancia y está yendo en la ambulancia, ahí acostado, y dice que él en silencio, pero gritaba en su interior, gritaba. Y llorando, ¿no? ¿Se acuerdan de Bartimeo, el ciego? Cuando el Señor estaba yendo con la multitud, venía Bartimeo por atrás y gritaba, ¿no? Jesús, 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 ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, no molestes al maestro. Y él seguía gritando, Jesús, Jesús, misericordia, cállate. Y gritaba más, Jesús. Hasta que el Señor lo llamó y le dijo, ¿qué quieres? Señor, recobrar la vista, por tu fe ve. Y él estaba, Jorge, ayer en la mañana yendo en la ambulancia y ahí gritaba por dentro, Señor, pero llorando, ¿por qué? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué nos pasa? Líbranos de esto, sácanos de esto, ¿por qué? Pero fue tremendo eso. Y el camillero lo queda mirando y le dice, oiga, ¿usted está bien? ¿Se siente bien? Estaba llorando. Sí, estoy bien, gracias. Y, amados, llegan al hospital. Y cuando baja de la ambulancia, no tenía absolutamente nada. Gloria a Dios. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Se empezó a sentir perfectamente bien. Lo meten, le hacen los exámenes del corazón, de los pulmones, de todo. Y le dice, Señor, ¿usted está positivo? Y a ver, cuéntenos, ¿qué le está pasando? No, pues he tenido este problema, todo. Pero no tiene nada, mire sus estudios, no tiene nada. Así que no lo podemos detener, lo tenemos que regresar a casa. Amén. El poder de la oración masiva. La iglesia empezó a orar por Pedro. Por Pedro cuando estaba en la cárcel. La iglesia se levantó a orar y el ángel lo libró. Y ayer, amados, a las 11 de la mañana, mi cuñada estaba mal. Calificación grave. Ya no podía respirar. Y entonces el hermano de mi cuñada le estaba hablando insistentemente y mi cuñada le escribe, dile que por favor no me hable, no puedo hablar, estoy muy mal.
estaba con fiebre, ¿no? Y ya mi hermano pasa lo de la ambulancia, del hospital, regresa a su casa, dice con un apetito, muchos días que no había comido nada, y regresó también que se echó una buena sopa y una buena torta, aleluya. Una buena torta, gloria a Dios. Y amados, a las 4 de la tarde, de ayer, a las 4 de la tarde, le habla a mi cuñada, le habla, ella no podía hablar, le habla, normal, totalmente normal. ¿Eres tú? ¿Qué pasó? No, bendito Dios, me acaban ya de quitar el oxígeno. Ya vino el doctor de los pulmones y solamente me van a dar unos medicamentos y probablemente mañana ya salga de alta. Me siento perfectamente bien, aleluya, gloria a Dios. Y lo veía tan normal, hablando tan normal, y le decía, me siento tan bien que me siento sana en el nombre de Jesús, aleluya. Y por ese poder que salió de la oración, amados, fue tan tremendo. Estábamos haciendo los cálculos anoche que desde las 11 de la mañana empezó la oración, un poco más de las 12 del día, hasta las 4 de la tarde. En ese lapso el Señor hizo el milagro. ¿Y sabes qué? Su hijo, que también tiene el virus, habla con él y le dice, papá, estoy tan bien, me siento tan bien que ya me quiero ir a la calle, ya me aburrí de estar encerrado. Estoy tremendamente bien, no tengo nada en el nombre de Jesús. En ese lapso el Señor le hizo el milagro a los 3. 1, 2, 3. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien está contento? Que Dios tenemos, que Dios. Amados, estas 3, gloria a Dios, estos 3 compuestos que estábamos hablando, es tan importante, amados, es tan importante, que hemos estado platicando ahorita que Pedro no lo tenía, era almático, era carnal. Y acto seguido, después que le dice, Satanás quiere zarandearte como a trigo, en el siguiente versículo, ahí es donde le dice el Señor, Pedro, me vas a negar 1, 2, 3. Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Acuérdense que Satanás es un fiel imitador de la verdad, que estas 3 las hace pero al revés. En traición, porque Pedro traicionó y me vas a negar. Y en lo almático y en lo carnal, ¿qué le dijo Pedro? Aunque me metan a la cárcel, aunque me hagan lo que me hagan, aunque me maten, yo nunca te negaré, Señor. Así es un almático. Así es un carnal. No tiene los elementos. ¿Y qué sucedió? Que a las 5 de la mañana canta el gallo y viene la tercera negada. Viene la tercera negación. Y el Señor lo queda mirando. Traición. Traición. Y Pedro dice la palabra que fue a un rincón a llorar amargamente, a llorar. ¿A qué? A arrepentirse. A arrepentirse. Yo puedo preguntar a los que están detrás de la cámara y los que estamos aquí, con lo que estás escuchando y tiene que cambiar tu vida, el arrepentimiento, Señor, y pedirle perdón que no hemos venido a orar. No hemos tenido fe y menos hemos recibido unción. Señor, perdónanos, pero ahora estos elementos tienen que cambiar mi vida. Tienen que cambiar mi vida. Tienen que cambiar mi vida, Señor. Entonces, ese hombre almático detrás del árbol, llorando amargamente, llorando, ¿cómo pude traicionar a mi maestro? ¿Cómo pude traicionar a mi mejor amigo? Y ahí empezó. El Señor que dice que nadie quiere que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entra el arrepentimiento y el Espíritu Santo empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a fluir sobre Pedro. Y empezamos a ver en el acto seguido, el día de Pentecostés, empieza a suceder algo interesante.
empieza a suceder, perdón, ¿qué está pasando? Entonces rápido, ¿se acuerdan en ese momento cuando está llorando amargamente, arrepentido de haber traicionado al maestro? En el sentido figurado, empezó a pensar, cuando el maestro me dijo, Pedro, ¿me amas? Una vez. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y apacienta mis ovejas. Ve y predica. Ves y haz. Ve y que fluyan esos tres elementos en ti. Y entonces, Pedro, en el acto seguido, el día de Pentecostés, después que bajó el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Mandó un mensaje tan tremendo que 3,000 personas, 3,000 personas vinieron a los pies del Señor. Amén. ¿Y saben qué pasó? Que Pedro se volvió un hombre de oración, un tremendo hombre de oración. En el Hechos 3, en el capítulo 3, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena a la oración. Qué raro en Pedro, ¿verdad? El dormilón. A la hora novena subía con Juan a orar, se convirtió en hombre de oración. Y caminando hacia el templo para orar, se encuentran con el paralítico en el camino. Se encuentran con él y ¿qué le dice? Mírame a los ojos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y en ese momento el paralítico se levantó, entró corriendo a la iglesia, alabando al Señor. Gloria a Dios. Tremendo hombre de oración y tremenda hombre de fe que se convirtió este hombre almático y carnal, con su identidad, su nueva identidad espiritual. En Hechos 4, con Pedro, los apóstoles, dice que se añadían como 5,000 personas. Primero 3,000, ahora 5,000. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Y también en Hechos 5 dice que sacaban a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro les diera y se sanaban. ¿Te imaginas? Pasaba Pedro, sacaban a los enfermos, le daba la sombra y los enfermos se empezaban a sanar, y dice que también eran echados espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se están dando cuenta de esa trilogía? Amén. Aleluya. Otra en Hechos 9, cuando Pedro sana a Eneas, un paralítico de 8 años, y le dijo a Eneas, a ese paralítico, Eneas, Cristo te sana. Y en ese momento Eneas se paró y mucha gente se convirtieron, mucha gente. Luego murió una jovencita que se llama Tabita. Ella muere y viene Pedro, se pone de rodillas, le toma de las manos y le dice, Tabita, levántate. Y en ese momento dice que con él se levantaron y Tabita caminó y muchos creyeron en el Señor. Fíjate nada más. Y amados, qué tremendo. Una vez vuelto, termina el versículo cuando Satanás te quiere zarandear, y estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y al final dice el Señor, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que salgas de aquí, una vez que vuelvas, ve y confirma a tu familia, al que te encuentres, a tus amigos. Te quiero contar algo que me pasó ayer, un tremendo milagro. Ya no soy el mismo. Aquí está mi nueva identidad espiritual en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dice Pablo, ya estamos terminando, no se me distraigan, ya estamos terminando. En 2 Corintios capítulo 2, verso 11, para que Satanás, escucha esto, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te quieres zarandear? Prepara el zarandeo todos los días y dice, para que no gane ventaja, ¿qué tengo que hacer? Entrar primeramente a mi recámara secreta, entrar a mi oración. De ahí vendrá la fe y ahí vendrá la unción. ¿Cuántos creen esto? Amén. Amén, amén. Vamos a orar, amados. Preparamos alabanza al Señor, adoración al Señor.
Oh, mi rey, los que estamos detrás de la cámara. Oh, mi rey. Te queremos dar la gracia por el milagro que hiciste en la vida de Jorge Sumarán, Señor. De su esposa, de su hijo, en él. Hoy podemos estar confiados que ese virus ya no está en ellos. El milagro se produjo ayer y ya no lo tienen. Para que muchos tomen esto, la palabra de esta mañana, y ese sea tu antídoto, esa sea tu antivirus en estos tiempos. Gracias, Señor. Llévame, dile, amado, llévame a ser esa persona de oración. Dile, amada, esa mujer de oración. Esa fe que tanto necesitamos, esa fe que me va a traer la oración. Gente de fe, iglesias de fe, Señor. Y por lo tanto tu unción se moverá poderosamente por añadidura. Y estos tres compuestos, Señor, entran a mi vida. Oración, fe y unción. Entran a mi vida y yo mismo me declaro. Y tú misma declárate. No vuelvo a ser el mismo en el nombre de Jesús. Dile gracias, que somos más que vencedores en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y vamos a adorar al Señor, vamos a adorarlo. Adóralo. Gracias, Señor.